Alain, ¿cómo está? Buen día, Antonio Dalense y Rubén Atavichi, les saludamos. ¿Cómo está Antonio? ¿Cómo está Rubén? Muy buenos días nuevamente, un placer estar con ustedes. ¿Cómo está para nosotros el placer, doctor? ¿Por qué no nos cuenta cómo ocurrió, qué pasó ayer en esta audiencia? ¿Por qué no nos da detalles, doctor, para empezar la entrevista? Bien, para contextualizar, el día de ayer se desarrolló o se procuró desarrollar una audiencia de medidas cautelares por el caso Sencata, ¿no? En esta audiencia, en todo caso, el Ministerio Público pidió o pide, porque no se desarrolló finalmente la audiencia, 6 meses de detención preventiva de Yanine Áñez por el caso, reitero, de Sencata. Sin embargo, ella pidió el uso de la palabra desde un primer momento y cuando le fue concedida, ella manifestó su rechazo por el procesamiento vía la justicia ordinaria por la cual se está llevando este caso, ¿no? Eso también contextualizar, ¿no? Ella asume que le corresponde un procesamiento mediante juicio de responsabilidades y esto también es algo que se encuentra a nivel de la Asamblea Legislativa desde el mes de agosto del año 2021. Sucede que existe en este momento un doble procesamiento, estaría existiendo técnicamente, lo cual contradice un principio jurídico que nosotros conocemos en derecho como el non bis in idem, que significa nadie puede ser procesado dos veces por el mismo hecho. Uh -huh. La exmandataria, ¿no? Tiene pleno conocimiento de esta situación y es por eso que el día de mañana abandonó esta audiencia, señalando que no es el fiscal, no son los fiscales competentes del alto los que tienen que investigar y procesarla, ni tampoco es un juez ordinario el que tiene que decidir una suerte sobre la misma y dentro de este proceso. De Yapa, ¿no? Añadidura, prescindió de los servicios de los 3 abogados de la defensa que tiene. En términos comunes y coloquiales, nos despidió. Uh -huh. Eso es lo que ocurrió el día de ayer. Doctor, ahora cuál es la situación, entonces se queda sin defensa, ustedes lograron hablar con ella después de ser despedidos, tuvieron alguna conversación, algunos criterios después, ¿pasó esto, doctor? Sí, no, yo no tuve la oportunidad de hablar con ella, deben ser 2 semanas por diferentes motivos, que no he podido ir al penal, pero confieso, no es una situación, y debe confesarse, ¿no? No es una situación nueva, esta es una decisión que ella ha tomado a partir y más o menos del mes de noviembre del año pasado. Recordarán ustedes que esta situación es reiterativa. Ya ella abandonó y declaró en todo caso incompetentes al fiscal y al juez por el caso EVA, Empresa Boliviana de Alimentos y sus derivados. No decidió someterse a la justicia ordinaria dentro de ese caso y bueno, ¿no? A partir de ahí ella nos ha manifestado, ¿no? En lo personal, ya estaba harta, hastiada de ser procesada en la vía ordinaria y que no se respete el ordenamiento jurídico de nuestro país, cuál es la Constitución Política del Estado y la Ley 044, que establecen que un mandatario o exmandatario, por cualquier tipo de delito, tiene que ser procesado mediante juicio de responsabilidades. Y ello, independientemente de su forma de ascensión, sea constitucional o no, y ello independientemente de su responsabilidad o no. En ese marco no constituye obviamente o no constituyó para nosotros mucha novedad, lo expresado por la exmandataria. Con esto en todo caso sería ya el segundo caso, ¿no? En el cual prescinde de nuestros servicios, pero también se aparta de su involucramiento a nivel de un proceso, ¿no? Para finalizar, Yanine Áñez está siendo procesada hasta el momento, ¿no? Conocimiento formal, por 5 procesos. Ella habría abandonado 2 y es de prever, de verdad, que ocurra lo propio en los subsiguientes. Doctor, esto quiere decir que los despide porque ella no está de acuerdo con el proceso, no porque estén haciendo mal su trabajo o porque no la estén defendiendo bien. No, de verdad que hubiera sido obviamente algo
para nosotros, ¿no? Eh, de verdad, con ningún otro cliente en lo personal se ha presentado todos los recursos, todas las acciones que manda tanto el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Constitucional. Pero también hay que señalar que sistemáticamente se nos ha negado todos y cada uno de ellos. Ujú. Eh, el principal es precisamente este, ¿no? El procesamiento mediante un juicio de responsabilidades. Ujú. Nosotros entendemos y lo asumimos así, con toda sinceridad, que el gobierno, a través de operadores políticos, ha determinado, en todo caso, eludir esta forma de procesamiento en base o utilizando el argumento de la inconstitucionalidad del mandato de Yanine Áñez. Ujú. Eso es algo, en principio, que no lo determina un juez ordinario, peor un fiscal ordinario. Eso es algo que lo determina y debería determinar el Tribunal Constitucional. Ujú. Y aquí el problema, y la exmandataria está consciente también de ello. El Tribunal Constitucional se ha manifestado en 4 momentos específicos, se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del gobierno de Yanine Áñez. Puedo recordar, y muy a grosso modo, comunicado de 12 de noviembre del año 2019, declaración constitucional, y esta sí de carácter vinculante, 001 quebrado 2020, de fecha 15 de enero, eh, 8 en realidad autos constitucionales frente a consultas de proyectos de ley que remitía Yanine Áñez para ver si los mismos eran constitucionales o no, y el Tribunal Constitucional acusaba un recibo de envío recibido por la presidenta constitucional, Yanine Áñez, ¿no? Es una forma también de reconocimiento. Ujú. Y finalmente lo que nosotros denominamos un reconocimiento ad solemnitatem, que es en ocasión de la inauguración del año constitucional, el 3 de enero del año 2020, donde estuvieron presentes no solo el presidente y magistrados del Tribunal Constitucional, sino todos los de los demás órganos a nivel del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, etcétera, y el propio fiscal general del Estado, Fausto Lanchipa. Entonces, si no hubiera sido obviamente constitucional, quisieron en todo caso estas autoridades recibiéndola y además tratándola como presidenta constitucional. Y todo eso lo tiene en la mente, naturalmente, Yanine Áñez. Ujú. Y ella asume, y por ende, su derecho a ser procesada mediante el juicio de responsabilidades y rechazar todo procesamiento en la vía ordinaria. Ahora, doctor, aparte de estos elementos jurídicos, también hay elementos políticos, y usted lo sabe, es canalizar el juicio de responsabilidades en la Asamblea está complicado, hay cierta voluntad de unos, pero hay palabras nada más de los otros que dicen sí, estamos de acuerdo, pero llegado el momento no lo canalizan. Esto también es de conocimiento de la señora Yanine Áñez. Así es. Pero si ustedes observan en los archivos, ya el año 2021, 2022, incluso este año, Yanine Áñez se manifestó 2 veces, ¿no? Pidió 2 veces a la Asamblea Legislativa que se dé curso a este trámite de autorización de juicio de responsabilidades. Tal vez y muy chiquitito contextualizar. El Adelante. fiscal general Fausto Lanchipa presentó el año 2021 requerimientos acusatorios para juicios de responsabilidades contra Yanine Áñez. Uno de ellos es Sacaba y Sencata. Estos, en todo caso, fueron a parar a una comisión de justicia, comisión mixta de justicia de la Asamblea Legislativa. Desde ese instante, ese trámite se encuentra paralizado. Ujú. Ahora, ¿quiénes son los actores y, en todo caso, responsables de tal inacción? Cuando Yanine Áñez lo pidió pública y formalmente la primera vez, Carlos Mesa aceptó, ¿no?, viabilizar estos juicios de responsabilidades, pero de ahí que existieron voces discordantes negando en todo caso esta posibilidad. Y está ahí, consta en archivos, que una de las personas que se negó a esto fue el actual presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? El señor Jerjes, que en un momento no recuerdo su apellido, Mercado, sí. no está ahí registrado, reitero, en los medios, así como otras, obviamente, para no abundar en más, otros representantes del MAS. En una segunda
Bueno, en esa primera, ahí hay que confesar también, no se manifestó expresamente, creemos, ¿no? De la agrupación de Luis Fernando Camacho. En la segunda, y ya esto data del mes de enero de este año, Yanine Áñez se ha dirigido al presidente de la Asamblea Legislativa, el señor David Choquehuanca, pidiendo también que de una vez, y además él como presidente de la Asamblea Legislativa, viabilice el trámite a través de la comisión para el tratamiento de estos juicios de responsabilidades, sea en todo caso autorizando o negando dicha autorización. El tema es que sí, en verdad esta asamblea, al menos esta comisión, debería de tener esa responsabilidad de una vez emitir un criterio. Y reitero, pudiendo ser incluso negativo, ¿no? Ujú. Pero eso es algo que ha incumplido desde el año 2021. Ahora, abogado, cuando usted dice que en alguna oportunidad Carlos Mesa se manifestó a favor, pero también puso una condición, ¿no es cierto?, que era el de llevar adelante la reforma judicial, y eso también está complicado. En fin, abogado, ahora yo le quiero preguntar, el proceso por la vía ordinaria, más allá de que Yanine Áñez lo rechace y de que ya no tenga abogados, seguramente tiene que continuar, ¿no es cierto? Va a continuar ahí. ¿Qué nos puede explicar? ¿Cómo sería, cómo se daría esta figura? En honor a la verdad, existen naturalmente procedimientos a nivel del Código de Procedimiento Penal para la continuidad de este proceso. Ujú. Si es que en todo caso Yanine Áñez se retiraría o ya, porque el juez ha determinado una suspensión, ¿no? Hasta el 5 de mayo, Ujú. a efectos que Yanine Áñez, eh, ¿no? Darle, digamos, una oportunidad para que se presente, una oportunidad, una última para que se presente, y asimismo con abogados. Pero si ella se niega, será declarada rebelde, se Ujú. designará abogados de oficio y el proceso continuará, ¿no? Pero bien, desde nuestro punto de vista y obviamente la perspectiva de la defensa, para nosotros todo este proceso, tarde o temprano, sería declarado nulo. Ujú. Nulo no, las instancias naturalmente locales en las cuales no tenemos confianza, eso es algo que le decimos con toda honestidad, sería ante instancias internacionales cuando nosotros recurramos. Abogado, ¿usted en qué condición está trabajando en relación a la situación de Yanine Áñez? Como le dije, hay 5 procesos. He sido en todo caso desvinculado, bueno, todo el equipo de 2, estaríamos todavía vigentes en 3. A ver. Lo que sucede es lo siguiente, claro, como defensa, nosotros tenemos que estar ahí presentes y hasta que ella lo determine. Puede ser el día de hoy que determine que nos desvincula de los otros 3, pero es entendible y hay ciertos actuados técnicos, tecnicismos que tiene que realizar en materia jurídica, para lo cual ella aún nos requiere dentro de los otros 3. Pero y vamos a estar, ¿no? Ahí, hasta Seguro. que ella manifieste, como el día de ayer, hasta aquí llego, ¿no? ¿Nos Con puede ustedes. detallar, abogado, por favor, en qué procesos usted todavía la asiste y en qué ha sido, como se dijo también ayer, despedido? Perfecto. Golpe 1, conocido mediáticamente de esa forma, que Sí, es el caso, el primer caso, ¿no? Por el cual en todo caso llega incluso a prendérsela a Yanine Áñez así es. el 13 de marzo del año 2021. Sí, Golpe 1, que son delitos de terrorismo, conspiración, sedición. En lo último se ha involucrado a Luis Fernando Camacho, ¿no? Que se encuentra también detenido. Golpe 2, por el cual ya tiene una sentencia, estamos precisamente en esa instancia de apelación, ¿no? Entonces aún nos requiere Yanine Áñez dentro del mismo. En ese recordarán, en junio del año pasado ya existe una sentencia, sí, ¿no? Condenatoria de 10 años de privación de libertad. Finalmente estaría el caso Sacaba, que se ha aperturado, o por lo menos es de conocimiento de la exmandataria, hace una semana, no más. sí. Nos ha pedido naturalmente a su asistencia para su declaración informativa. Declaración informativa en la que aprovechó también, una vez más, para señalar que los fiscales que vinieron desde Cochabamba no son competentes para su procesamiento. Pero ese
ese actuado procesal ha hecho y determina obviamente que nos requiera, ¿no? Eh, bueno, esa es básicamente la hermenéutica por la cual se está manejando todo esto y nuestra participación. Ahora, ¿de qué casos ha sido despedido? Bien, del caso EVA, Empresa Boliviana de Alimentos, en noviembre del año pasado, y ya este mes, obviamente, de abril, del caso Sencata, ¿no? De este caso denominado Sencata. Doctor, ahora, ¿cómo es la relación de ustedes, siendo que hay este tipo de decisiones que toma la señora Yanine Áñez? ¿Sigue siendo la relación de ustedes, sobre todo profesional? Digamos, antes alguna vez también usted nos había contado de la situación emocional de la señora Yanine Áñez, pero la relación de ustedes sigue siendo la misma, digamos, más allá de que hayan sido despedidos ya 2 veces. No puedo hablar, obviamente, a nombre de todo el resto del equipo, pero sí, ¿no? Es lo que yo percibo, es buena, es en términos profesionales adecuada. En lo personal ya, ¿no? Es una relación también muy buena que yo mantengo con Yanine Áñez. Eh, el tema es que tampoco, o sea, los asuntos que ocurren con Yanine Áñez van más allá incluso de 5 procesos. Uh-huh. Por ejemplo, hay requerimientos, investigaciones que en algún momento vinieron de Contraloría General del Estado y había que responder, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, tenemos esta misma tarde, a horas 15:30, una acción de cumplimiento precisamente que hemos interpuesto contra la Asamblea Legislativa por la inactividad del tratamiento de juicios de responsabilidades desde el año 2021. Uh-huh. Entonces, todos esos temas, obviamente, tal vez hacen al conjunto, pero tienen una individualidad y una necesaria participación de parte de la defensa. Entonces, ella decide, ¿no? Cuando en todo caso parar o ya no continuar en alguno de los muchos casos, ni siquiera de los procesos, ella en todo caso tiene, y nosotros lo hemos asumido, ¿no? O sea, ella nos ha comunicado, miren, ¿no? Yo obviamente como interesada, como cliente dentro de este caso, uh-huh, les pido a ustedes que me acompañen en todo aquello que requiera. Y como todo cliente, en el momento que yo les señale algo en contrario, no los digo así, yo obviamente prescindiré de sus servicios. Nosotros aceptamos, es legítimo, es propio de cualquier cliente en cualquier proceso, no solamente a nivel de Yanine Áñez, y más bien en responsabilidad y como abogados, nosotros estaremos al lado de ella hasta que nos requiera. A ver, abogado, yo le voy a preguntar algo muy, muy, muy privado. ¿A usted le paga Yanine Áñez por sus servicios? Es muy privado, ¿ah? Pero puedo también responder con honestidad al respecto. Mire, los honorarios son pro bono. ¿Ah? Pro bono. ¿Qué significa pro eso? Perdón, sí, tiene razón, ¿no? Es una pregunta un poco incómoda. Sí, lo sé. Y lo dije sin explicar. Pro bono es que algún día, ¿no? Cuando ella pueda, cuando ella disponga de recursos, ella cancelará los honorarios. Reitero, ahí sí que no puedo hablar ya a nombre de los demás, pero en mi caso, en lo personal, esa es la figura, ¿no? Entonces no he recibido todavía algún recurso de parte de ella. Confesar también que su situación a nivel económico es muy delicada, pese a que en la opinión pública o en la imagen de repente de la sociedad se asuma que ella es millonaria, se la ha indicado de haber robado, con esos términos, mucho dinero, etcétera. No, la situación de ella es bastante precaria. De hecho, incluso no recibe la asistencia de expresidentes a los cuales tiene ella derecho, ¿no? Se le ha coartado ese beneficio más. Entonces, bajo esas circunstancias, yo tampoco he exigido ni he pedido obviamente nada. Y, ¿no? Cuando me pide una colaboración, pues la otorgo. Cuando ya no requiera de mí, también no existirá ningún problema. Le preguntaba eso.
Sí, adelante. Le preguntaba eso porque precisamente cuando se dice que despides a tu abogado, se supone que también lo desvinculas de alguna responsabilidad económica con quien te asiste como abogado. ¿No Y sé? tienes que hacerle una liquidación. Tienes que hacerle una despides, ¿no? liquidación, pero Ahora, bueno, son asuntos muy particulares, sí, ¿cierto? sí. Que no le hacen Ahora, para nada al fondo. Y abogado, nos le parece agradecemos muy mucho. sincero Sí, sí. el abogado. Le en ese agradecemos sentido. mucho, pero me gustaría preguntarle, ¿es frecuente esto de trabajar por bono en el mundo de los abogados, en el campo jurídico? Sí, no, o sea, generalmente no, les soy honesto, pero sí existe y mucho. En materia, por ejemplo, familiar, o en materia cuando uno quiere recuperar un terreno, una vivienda, etcétera, un anticrético, Ujú. sí, los abogados obviamente aceptan esta situación. A nivel internacional también se da, ¿no? En procesos a nivel de orden internacional. No es muy común en materia penal, que esto es lo que en todo caso se está dando a nivel de Yanine Áñez, pero sí es una posibilidad legal, factible, que sí obviamente el abogado lo acepta, corresponde, ¿no? Y sí, nosotros, bueno, yo tengo, perdón, una iguala suscrita en ese contexto, ¿no? Pro bono. Abogado, me gustaría ahora que podamos, nos puede explicar un poquito más, nos dice esta tarde, tienen ustedes una audiencia, no sé si es De audiencia, acción de disculpe. cumplimiento a contra la Sí, Asamblea. sí, y a ver, ¿qué pasa si sale favorable y qué pasaría también si sale en contra? Bien, es una acción de cumplimiento, ¿no? De acuerdo al Código Procesal Constitucional, que en términos sencillos es que una sala constitucional, en este caso va a ser la sala constitucional primera, mediante un fallo le obligue a la Asamblea Legislativa al tratamiento de los juicios de responsabilidades que se tienen ahí desde el año 2021. Ujú. Si es que saliera positivo, eh, tendría obviamente la Asamblea Legislativa que tratar para autorización o no dichos juicios de responsabilidades. Y quedaría obviamente en un limbo, como que, pero que ya está en un limbo, ¿no? La situación en todo caso jurídica y procesal de Yanine Áñez por específicamente los casos de Sacabis en Cata, Ujú. ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que dilucidar tarde o temprano, porque más allá de esa acción de cumplimiento, en verdad, en este momento existe un doble procesamiento. Tiene que dilucidarse tarde o temprano. Ujú. Y si sale negativo, pues no hay ningún problema, queda la situación como está. Y ustedes van a Es hacer, verdad. ¿sí? Es verdad, pero también hay una revisión por parte del Tribunal Constitucional, Ah, ¿no? claro. Entonces, son cosas, ¿no? Que tienen que quedarse en el camino. Perfecto, abogado, le vamos a agradecer como siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Gracias por todas sus explicaciones, por su sinceridad también en la respuesta que tiene con nosotros. Le vamos a decir que tenga un lindo día, un lindo fin de semana también. Ya estamos en viernes. Gracias, gracias nuevamente a ustedes, ¿no? Y un placer, ¿no? Buen fin de semana también.